Diga a todos, hermanos, bendiciones. Mientras estudiamos acá la lectura del día de hoy en Conexión Espiritual, estamos mirando un mensaje de esperanza en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 48, versículo 35. Así que prácticamente estamos cubriendo el libro completo de Ezequiel, el cual tiene 48 capítulos. Y vamos entonces a entrar rapidito, ya que hay mucha tela que cortar, como decimos, hay mucho que decir. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, de que podemos continuar escudriñando tu palabra, entendiendo, Padre, que aprendemos diariamente más y más de ella. Señor, te pedimos, Padre, que hables a través de este estudio, que nos deje entendimiento, Padre, y que nos ayudes a ver cómo podemos aplicar estos principios en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, un mensajero de esperanza. Entramos entonces, ese mensajero, ¿verdad? Es Ezequiel. Vemos acá que él comparte una vida de esperanza a pesar de lo que está sucediendo. Y algunos datos importantes de Ezequiel, vamos aquí a ver alguna de la biografía de su vida. Pues Ezequiel, a pesar de que las visiones de las profecías de Ezequiel eran bastante claritas y vívidas, ¿verdad? Se sabe muy poco de la vida personal de este profeta. Él estuvo entre los miles de jóvenes que deportaron de Judá a Babilonia cuando el rey Joacim se rindió. Entonces, hasta esos días trágicos, Ezequiel lo preparaban para el sacerdocio, pero lo que sucede es que durante el cautiverio entonces que toma lugar en Babilonia, Dios le llama para que fuera su profeta en los momentos más oscuros que estaba pasando Israel. Ezequiel experimentó el mismo tipo de encuentro impresionante que Dios, con que Dios tuvo cuando es narrado en Isaías 150 años antes, al igual que Isaías. Ezequiel nunca fue el mismo después de su encuentro personal con Dios, a pesar de que los mensajes de Dios mediante estos dos profetas tenían mucho en común. Las condiciones en las que estaban viviendo eran condiciones diferentes, y de igual manera también Ezequiel habla en medio de la tormenta, de la derrota nacional que devastó su pueblo, y también anunció que ni siquiera Jerusalén se escaparía de la destrucción, además de que durante este tiempo tuvo que resistir el dolor de la muerte de su esposa, que es una historia muy interesante, triste, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando muere especialmente una esposa, una persona cercana a nosotros? ¿Qué uno hace? Uno sufre, ¿verdad? Hay aflicción, angustia. En el caso de Ezequiel, pues es algo un poquito irónico, dirían algunos, porque la esencia es que él no muestra este dolor, esta angustia. Y, y era como una reflexión, ¿verdad? De lo que estaba haciendo el pueblo, viviendo en pecado y actuando como si nada, a pesar del sufrimiento que estaba pasando. Y lo que va a pasar así mismo en Jerusalén. Entonces, la descripción que da Dios a Ezequiel como atalaya, ¿verdad? Como mensajero, en los muros de la ciudad ilustra la naturaleza personal de su ministerio. El trabajo de un atalaya, hermano, de un mensajero, es un trabajo peligroso, ya que si descuidaba su puesto, la ciudad entera y él podían ser destruidos. Así que imagínense, hermanos, una ciudad cerrada, ¿verdad? Con murallas. Imagínense ahí lo que es como una torre, ¿verdad? Y desde ahí la persona está mirando ese vigilante mensajero, ¿verdad? Ese vigilante que está mirando y luego va y da un mensaje de lo que está pasando. Si ve que hay problemas, si ve que hay peligro, pues entonces va y lo anuncia. Ahí está el mensaje. Entonces, la importancia de su responsabilidad de cada persona ante Dios era una parte central también del mensaje de Ezequiel. Y él enseñó a los cautivos que Dios esperaba obediencia y adoración, no solo de él, sino de cada uno de ellos de igual manera. Y al igual que en los tiempos de Ezequías, muchas veces, hermanos, la gente que pasa en el día de hoy se olvidan de Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos nos podemos sentir a veces insignificantes o fuera de control cuando miramos los sucesos mundiales que están pasando, y qué tristeza, ¿verdad? Que uno quizás a veces quisiera hacer algo y no puede, pero la decadencia que nos rodea la podemos ver, ¿verdad?
Entonces, pero para saber que finalmente Dios lo controla todo, tenemos que acordarnos de eso, se preocupa y está deseoso de que lo conozcamos. Puede darnos Él un propósito de vida. Y cuando usted mide, hermano, lo que es su vida personal, ¿cómo la mide? Vemos aquí virtudes y logros de Ezequiel, pues él fue sacerdote por preparación y profeta por llamado de Dios. También él recibió visiones vívidas y proclamó mensajes poderosos. También sirvió como mensajero de Dios durante el cautiverio de Israel en Babilonia. Y también Dios moldeó su carácter para que encajara con su misión. Un hombre valiente y fuerte para alcanzar a un pueblo duro y terco, como lo dice el capítulo 3, versículo 8, donde dice, he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Lecciones de la vida, podemos aprender, hermanos, que aún los fracasos continuos de su pueblo no impedirían que se cumpliera el plan que Dios tiene para el mundo. Y también es la respuesta de cada persona a Dios, a los que terminan su destino eterno, y en situaciones de desesperación parecidas a esta, Dios sigue teniendo gente por lo cual obrar de igual manera. También podemos ver, hermanos, que la historia toma lugar en Babilonia. La ocupación era profeta para los cautivos en Babilonia. Los padres de la familia de él el padre, perdón, fue Buzi, y la esposa fue una mujer desconocida, no sabemos exactamente quién fue. Contemporáneos de él fueron Joaquín, Jeremías, Joacim y también Nabucodonosor. Vemos aquí también una lista, hermanos, como le digo, estamos resumiendo el libro completo de Ezequiel, así que mucha información. Un resumen cortito aquí de actos de obediencia que fueron hechos por Ezequiel. En el capítulo 2, uno se levantó y escuchó el mensaje de Dios. Capítulo 3, 24 al 27, se encerró en su casa. Capítulo 3, 27, proclamó fielmente el mensaje de Dios. Capítulo 4, versículo 1, dibujó un mapa de la ciudad de Jerusalén en un adobe. Capítulo 4 del 4 al 5, permaneció sobre su costado izquierdo durante 390 días. Mire, hermano, uno que se pone así y uno no puede estar más de quizás 15, 20 minutos. Y mire eso, 390 días. 4 6, permaneció sobre su costado derecho durante 40 días. Capítulo 4 del 9 al 17, siguió instrucciones específicas para cocinar. Capítulo 5 del 1 al 4, se afeitó su cabeza y su barba, que tenemos que entender, hermanos, que para aquellos tiempos será algo bastante radical hacer eso. ¿Ok? Capítulo 12 del 3 al 7, abandonó su casa para demostrar el cautiverio. Capítulo 13, versículo 1, habló en contra de los falsos profetas. Capítulo 19, versículo 1, cantó un lamento concerniente a los líderes. Capítulo 21, 2, profetizó en contra de Israel y del templo. 21 del 19 al 23, marcó 2 caminos para el rey de Babilonia. Y también el 24, 16 y 17, no hizo duelo por la muerte de su esposa. Hermano, no hacer duelo cuando una persona muere es algo bastante duro, ¿verdad? Pero había un simbolismo, una representación de lo que estaba pasando entonces acá. Hay milagros, hermanos, y también eventos que toman lugar, ¿verdad? Dentro de este libro le urjo que lea el libro de Ezequiel. Y vemos, por ejemplo, en el capítulo 24 es cuando muere la esposa de Ezequiel. Mire lo que pasa, lo que dice aquí. El versículo, el versículo 15 dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito el golpe del deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y en la mañana hice como me fue mandado. Imagínense, hermanos, las instrucciones específicas de no mostrar luto y de actuar como si nada hubiera pasado. ¿Verdad? Cuando explica cómo él se vistió, se está diciendo que no se vistió de luto, sino que se vistió normal y lo hizo todo normal, hermanos. Qué esfuerzo, ¿verdad? Para poder lograr alcanzar eso.
También el capítulo 25 al 32, el mensaje contra las naciones. Estos mensajes se dieron con respecto a 7 naciones que rodeaban entonces a sí mismo Judá. A los amorreos se les juzgó por gozarse por la profanación del templo, a los moabitas porque se burlaron de Judá por ser un pueblo especial, a los edomitas debido a su odio especial por los judíos y a los filisteos por su venganza. Todas estas naciones pronto se darían cuenta de que Dios es supremo y las naciones hoy también están bajo los límites que Dios a sí mismo impuso. Podemos ver también entonces acá en el capítulo, bueno, en todos estos capítulos, cuando miramos lo que es, ¿verdad? Lo que es ser un buen pastor y un mal pastor, vemos que malos pastores versus buenos pastores, pues los pastores malos, ¿verdad? Ellos cuidan de ellos mismos, se preocupan por su salud, gobiernan con dureza y con crueldad, y también abandonan y dispersan a las ovejas y guardan lo mejor siempre para ellos mismos. Los pastores buenos cuidan de su rebaño, cuidan al débil y al enfermo y buscan al perdido, gobiernan con amor y con respeto, reúnen y protegen a las ovejas y también dan lo mejor a sus ovejas. Una diferencia que podemos ver, hermanos, en lo que es el pacto antiguo, ¿verdad? Y el nuevo pacto, es que el pacto antiguo fue escrito en piedra, basado en la ley, y debe enseñarse, y está basado en una relación legal con Dios. El pacto nuevo está escrito en los corazones de todos los pueblos, desde el pueblo, ¿verdad? Basado en el deseo de amar y de servir a Dios, conocido por todos, y se basa en lo que es una relación personal, a sí mismo, con Dios. De igual manera, podemos ver, hermanos, que este libro nos muestra y nos guía en cuanto a lo que se espera, ¿verdad? Que nosotros hagamos en cuanto a lo que es la santidad. Este libro de Ezequiel comienza con una descripción de la santidad de Dios, que Israel había despreciado y lo pasó por alto, y como resultado, la presencia de Dios abandonó el templo, la ciudad y también al pueblo. El libro termina con una visión detallada del nuevo templo, de la nueva ciudad y del nuevo pueblo, todos demostrando, hermanos, la santidad y el poderío de Dios. En las presiones diarias de la vida muchas veces nos pueden persuadir, ¿verdad? Para que nos comprometamos aquí o luego y nos olvidemos de Dios en nuestras vidas. Tengamos cuidado con eso. Por esa razón, hermanos, la adoración es tan y tan importante. Y debemos de apartar nuestra mirada de las preocupaciones actuales, que nos da una perspectiva de la santidad de Dios y nos permite mirar hacia su reino futuro. También la presencia de Dios, hermano, hace que todo sea glorioso y la adoración nos lleva ante su presencia. Así que, hermanos, aprendamos, ¿verdad? Lo que es ir en contra de la marea, como se dice, dándole el lugar a Dios que se merece en nuestras vidas, y vamos a seguir buscando a Dios y aplicando estos principios diariamente a nuestras vidas, hermanos, porque Él verdaderamente merece toda gloria y toda honra y merece nuestro respeto, nuestro honor, nuestro loor, nuestra adoración y nuestra alabanza. Señor, te agradecemos, Padre, porque al poder estudiar de la vida de Ezequiel, Señor, también podemos ver cómo obraste, cómo te manifestaste, Señor, y cómo hubo una persona, Padre, que estuvo dispuesta a escuchar tu voz, Padre, y a proclamarte a pesar de las situaciones y a pesar de lo que decían, Señor, sin importar lo que pensaban las personas, sino buscando, Padre, agradarte a ti en base a lo que esperabas de ellos. Te agradecemos, Padre, y te pedimos que nos ayudes y que nos dejes esa valentía diaria para poder vivir vidas que sean así de este modo, buscando siempre glorificarte y darte la gloria que mereces. En el nombre de Jesús pedimos todo esto, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios le bendiga grandemente. Bendiciones a todos y no se olvide, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.